CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Pares Impares. Los quiero llevar a ese lugar incómodo que es la conversación sobre las segundas oportunidades. Por supuesto, cuando la segunda oportunidad es para uno mismo, uno quiere tener esa conversación. Una segunda oportunidad para una relación, una segunda oportunidad en un trabajo que no hicimos bien, una segunda oportunidad para empezar otra vez. Nos parece excelente la noticia de la segunda oportunidad, pero cuando se trata de dar una segunda oportunidad a otro, y sobre todo a un otro al que le tememos, que no nos gusta, que muchas veces queremos tener lejos, como alguien que ha cometido algún delito, que ha estado privado de libertad, la cosa cambia. Y estamos en esos tiempos en los que no queremos hablar de las segundas oportunidades, más bien nos encantaría meterlas en una caja y olvidarlas. Pero esa no es una solución viable, es muy difícil tener muchas cajas, no es una alternativa humanitaria ni que considere la dignidad de cualquier persona a tener una segunda oportunidad. Y definitivamente no es una buena medida de seguridad ni en el mediano ni en el largo plazo, porque las cárceles no son infinitas y la capacidad de absorber a aquellas personas que salen de las cárceles determina finalmente también cuán segura o insegura es nuestra propia sociedad. Hoy queremos hablar de las reales segundas oportunidades, de conmover, abrir el corazón a la posibilidad de pensar desde otra forma, desde la compasión, una salida a la crisis de seguridad que vive nuestro país, de la mano de otras alternativas de trabajo, de nuevas conversaciones y sobre todo de encontrarnos y generar vínculos. Esa es la invitación que hacemos en este capítulo de Pares Impares, así que quédense con nosotros. Y queremos partir a hablar de justamente la segunda oportunidad que para muchas mujeres significa sobrevivir al cáncer, estar después de una de las experiencias más difíciles de la vida, que es enfrentar esta enfermedad, y luego de atravesar esa tormenta en soledad, poder encontrarse con otras que hayan compartido esa experiencia, pero que además hayan encontrado una fortaleza. Es el caso de las Dragonas por un Lazo, mujeres sobrevivientes al cáncer de mama que encontraron en otras mujeres un refugio, una comunidad, una nueva forma de nacer a la vida. Sobre el agua, todas reman literalmente en la misma dirección, al mismo ritmo, y en esa experiencia compartida transforman su dolor y su miedo en esperanza. La siguiente nota es donde contamos esta historia desde la experiencia y podemos compartirla con ustedes, como eso permite generar nuevos lazos. Transitar una experiencia difícil que pocos entienden puede llevar a la soledad. Pero cuando encontramos a alguien que ha vivido algo parecido, con quien compartimos cicatrices, remar contra la corriente se vuelve posible, más fácil. Remar en conjunto hace que todas tengamos este mismo latido en común, que es lo que nos da el tambor también. Es maravilloso poder compartir ese proceso en conjunto. Eso es lo que hace Dragonas por un Lazo, un grupo de mujeres sobrevivientes y pacientes de cáncer de mamas que se encontraron en la enfermedad y decidieron no soltarse. Juntas dan vida a Aurora, la dragona de negro y rosa, que las acompaña en cada etapa del proceso que cada una vive. Yo creo que en particular el cáncer puede ser una enfermedad muy solitaria. Puede ser muy solitaria a pesar de que tú estés rodeado de un montón de gente, porque es una experiencia que es tan única como la enfermedad. Como era pandemia, lo viví solitario en relación a otras mujeres o a otras experiencias similares. Muy acompañada de mi familia nuclear, la principal, pero sola en relación a otras experiencias. Y el hecho de poder estar en un bote donde todas hemos vivido lo mismo, donde todas somos parte de este mismo proceso, algunas en remisión, otras en proceso, otras en recuperación,
ha hecho de que tengamos un tema en común, nos agrupa, nos amarra y nos hace pertenecer todas a lo mismo. El equipo nace del núcleo de la Fundación Mujeres por un Lazo, organización creada por Marieli y Claudia como una respuesta y agradecimiento a quienes la sostuvieron durante su tratamiento. Una forma de devolver ese abrazo y de crear un espacio donde otras mujeres que transitan la enfermedad puedan encontrar lo que ellas encontraron, un grupo que comprende sin necesidad de explicar demasiado. Nosotras somos dos sobrevivientes de cáncer de mama y nos conocimos en esa instancia de ser sobrevivientes y descubrimos que la experiencia que habíamos tenido había sido especial porque nos habíamos atendido en el servicio privado y empezamos a conocer chicas que no se atendían en el servicio privado sino que en el público y no habían tenido la misma experiencia nuestra en cuanto a diagnóstico oportuno ni apoyo como el que nosotras tuvimos. Y dijimos, hagamos que valga la pena haber pasado por esta experiencia, que de algo sirva y transmitamos desde la experiencia lo que es atravesar un cáncer. Y de ahí las cosas han ido fluyendo. Muchos nos dijeron no lo hagan. ¿Para qué? Ustedes ya superaron esta enfermedad que de repente es tan triste, puede ser tan dolorosa. Es difícil trabajar en la sociedad civil. Y a pesar de todo, como somos súper porfiadas, seguimos adelante y realmente ha sido algo que nos ha reconfortado el alma. Y más de una vez yo creo que nos ha salvado la vida. Todos los sábados en la laguna de Piedra Roja en Chicureo convergen los caminos de las 18 mujeres que integran el equipo. Desde Las Vizcachas, desde Buin, desde distintos rincones de Santiago. Cada una dedica 5 horas de su fin de semana para un tratamiento no solo físico, sino también mental y del alma. Nosotros remamos para que el cáncer no vuelva, ese es nuestro eslogan, ¿no? Y las niñas, aparte de cumplir con los entrenamientos, que es una vez a la semana, como te decía, es una vez a la semana para su recuperación, para evitar que su cáncer no vuelva. Entonces es una responsabilidad con ellas mismas. Y vienen con todo el ímpetu y las ganas de remar. Pero más que remar, solo remar, es estar juntas, es estar unidas. Dragonas por un Lazo se convirtió en el bote de remadoras número 17 en Chile, sumándose a una red de dragonas a lo largo del país que a través del remo rinden tributo a sus historias, a su cuerpo y a sus almas. Todo tiene un sentido más allá de lo físico que se ve. Y por ejemplo, el sonido del tambor significa que vamos al ritmo del latido del corazón de nuestro bote. Ojo que tenemos oleaje, vamos, busque adelante, firme. Firme. No es llegar y subirse al bote. El bote tiene un ritmo, el bote tiene una fuerza especial, el bote te desafía todos los días. No todas las remadas son iguales, no todos los días son iguales, el agua no está igual, el clima no está igual, nosotras tampoco. Entonces el bote te desafía cada vez. Yo creo que lo que pasa arriba de ese bote es que todas somos una. Aparece una fuerza, yo creo que es inconmensurable en cada una de nosotras, que por muy cansadas que estemos, vamos a seguir peleando porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Si hay una que se cansa o que se siente mal, está el resto para seguir apoyando. Entonces, si tú te fijas, es una metáfora perfecta de lo que nosotros hemos construido como comunidad. Un poco como los mosqueteros, solo que aquí no somos 3, somos hartas más. Aurora fue el nombre con el que bautizaron al bote, ese sonrosado lucero que aparece justo antes del amanecer, cuando la oscuridad todavía pesa, pero la luz ya se anuncia. Un nombre que refleja lo que cada una encontró en este equipo, esa llama que las impulsa cada día y en cada etapa de la enfermedad. ¡Paso a paso! ¡Con fuerza! ¡Dragonas por un lazo! Hay etapas en mi vida que han sido importantes y una que yo nunca me saltaría es el cáncer. El cáncer ha sido mi mejor profesor. Yo hoy día vivo la vida de una manera diferente, yo la disfruto de una manera diferente, abrazo a mis hijos
comparto con mi marido de una manera absolutamente diferente y eso también hace que yo hoy día reme con una intención diferente. Hoy día cada una de mis paladas en el agua son absolutamente conscientes. La tranquilidad que se siente al estar paleando, la relación con las demás, esa hermandad que se forma en el bote es maravillosa y eso ha sido debido a esta experiencia difícil, pero que a todas nos ha enseñado una nueva manera de vivir la vida y de disfrutar las cosas simples, aprendimos todas a vivir con la incertidumbre, con esto de que qué pasará mañana, entonces disfrutemos el día, disfrutemos hoy, disfrutemos la palada, disfrutemos el lago. Muy bien, muy bien. Dragonas, particularmente, es un equipo que le da vida y hace verbo el sueño que teníamos con Claudia en Mujeres por un Lazo, de seguir construyendo comunidad, de estar juntas, de sostenernos y sobre todo de inspirar. Yo creo que eso es lo más lindo que pasa acá y es que entre todas inspiramos fuerza, la energía para seguir adelante a pesar de las adversidades. A mí la verdad es que Dragonas y Mujeres por un Lazo, te lo dije hace un rato, a mí me han sostenido en los momentos más duros. Así que yo estoy eternamente agradecida de todo este grupo de mujeres. El cáncer no discrimina, el agua tampoco. En este pequeño espejo de agua se encuentran mujeres con realidades muy distintas, unidas por algo que no eligieron vivir, pero que eligieron no vivir solas. Vamos a ir a una pausa en Pares Impares, pero ya volvemos con mucho más, así que quédese en compañía de CNN Chile. La vida es un misterio y se escribe de una forma que sospechamos que hay un guionista del otro lado, ¿no? Esta historia que vamos a conocer es la historia de un abogado penalista, jugador de rugby, que creó una organización para trabajar en reinserción. ¿Cómo llegó a ese lugar y cómo esa organización ha tenido resultados sorprendentes? Es lo que queremos conocer hoy en la voz de Eduardo Coco Oderigo, fundador de la Fundación Espartanos. Muchas gracias por estar aquí. Un placer, gracias por la invitación. ¿Te digo Coco o te digo Eduardo? Coco. No Coco. No sé, el Eduardo No sé casi que ni me acuerdo. No sé quién es. Quisiera saber cómo un abogado penalista llega a trabajar en reinserción. Básicamente lo que de verdad quiero saber es cuándo este tema te tocó el corazón. Sí, yo trabajé en el Poder Judicial antes de ejercer la profesión de abogado durante 15 años. Hice la carrera judicial en distintos juzgados penales. Así que trataba con personas que iban a quedar detenidas. Pero cuando me fui a ejercer la profesión, no lo tuve más eso. Y fui de casualidad porque un amigo quería conocer una cárcel y me insistió tanto para ir, que fui para sacármelo de encima a mi amigo, no porque tenía intención. Pero lo que vi adentro de la cárcel, unas miradas con personas que había tristeza atrás, había resentimiento, había cosas feas. No lo había visto nunca y de tantas personas que nos miraban de esa manera. Y que me fui y dije, hay que hacer algo más de lo que hacíamos. Yo me sentía muy bien trabajando en el Poder Judicial todos los días tratando de hacer justicia. Ejerciendo la profesión de abogado también, haciéndola en la vida cotidiana. Pero me parece que faltaba algo más porque estas personas que entraban, salían y volvían a entrar con un delito peor. Y ahí se me ocurre hacer algo distinto. Y ese algo distinto para mí era el deporte, el rugby en particular, que fue el deporte que más practiqué, y un día lo llevé a la cárcel para decirle al director si me dejaba hacer un primer entrenamiento. Quisiera partir por lo que te pasó ese día, las miradas, porque los humanos tenemos este mecanismo que es la neurona espejo, ¿no? Que nos permite saber que cuando tú te tomas un trago de agua, yo sé cómo se siente ese trago, ¿no? Pues yo lo he hecho. Y mi neurona, al verte a ti, de alguna forma puede sentir esa sensación. ¿Qué te pasó al ver los ojos de esos hombres que también podrías haber sido tú? Buena pregunta, ¿no? La verdad que no me lo pregunté en estos 17 años, ¿no? Pero esa tristeza que había en muchos de ellos, capaz que fue
generada por alguna injusticia nuestra en el juzgado, que por ahí mandamos a alguien a la cárcel y capaz que era inocente, no lo sé. Pero pudo haber habido en esas primeras miradas algo en mí que como que estaba en deuda. Porque no era mi foja, digamos, mi hoja no arrancaba ahí con personas detenidas, arrancó mucho tiempo antes. Y esas miradas es como que, me cuestionaron si había hecho todo lo que estaba a mi alcance en su momento por las personas que están detenidas, por las víctimas o por la sociedad entera, ¿no? Pero puntualmente, linda pregunta, me hace reflexionar esto ahora. Tú decidiste entrar, pero no decidiste entrar de la mano de tu profesión, sino que decidiste entrar de la mano de tu pasión. ¿Por qué creíste? O sea, y aparte, ¿en qué cerebro? Porque no sé si tenías una esposa, un hijo o alguien que te dijera qué pésima idea tienes. Porque el rugby es un deporte de mucho contacto. Si yo hubiera estado al lado tuyo, te habría dicho, pero te pegaste en la cabeza. O sea, vas a ir a un lugar donde te pueden realmente agarrar a palos, como dicen ustedes, y vas a jugar con ellos al rugby. ¿Por qué elegiste el rugby? ¿No pensaste en el riesgo? ¿Cómo fue ese primer partido? Por suerte, mi mujer me alentó. Por suerte no estabas conmigo, sí, bueno. Será porque estuvo tanto tiempo conmigo que al final, bueno, por descarte, dijo, bueno, anda. El que sí me decía eso era el director de la cárcel, que no quería. Veía que personas violentas con deporte violento, claro, la ecuación no podía dar positivo. Y bueno, yo sé que el rugby tiene, vos lo ves, y tiene ese grado de agresividad, pero descargas lícitamente todas tus broncas, tus miedos, y lo tirás adentro de una cancha. Entonces, yo sabía lo que estaba llevando. A mí me hizo muy bien y mucha gente también. Entonces, esa herramienta yo la conocía perfectamente, más allá de mi pasión, que también es clave para que perdure en el tiempo cualquier cosa que uno hace. Si no lo haces con pasión y a la larga capaz que te desanima. Todos los reveses que puedes llegar a tener en distintas tareas, y si no estás apasionado, capaz que lo dejas de hacer. Entonces es lindo esto de salir de tu metro cuadrado, pero no de tu zona fuerte, que en este caso, en el mí, era la pasión por el rugby. ¿Y cómo salió ese día? De 1 a 10, 0,5. ¿Qué rescataste? Rescaté, había uno que quería que volvamos. Había uno que miró, me gustó. Y eso hizo que volvamos a la semana siguiente, más allá de que había muchos que no entendían a qué íbamos, nos miraban de costado, abogado, penalista, trabajaste en el Poder Judicial 15 años. El enemigo. Vos venís a sacar información. Obvio. Y después se dieron cuenta que no iba a sacar información, entonces dijeron, bueno, queremos que seas nuestro abogado. No, tampoco. Ni sacar información, ni resolverte el ni problema. Resolver tu problema. No queremos que se vayan ni un día antes de la cárcel. Queremos que salgan mejores. Porque si yo hago algo para que ustedes salgan antes, la sociedad entera nos va a criticar. ¿Ustedes qué? ¿Por jugar al rugby salen antes? ¿Por qué no piensan en las víctimas? Entonces, la idea desde el origen es, no salgan antes, salgan mejores. Y ahí la sociedad entera empieza a empujar y a creer que lo que estamos haciendo hace tanto tiempo tiene un fundamento lógico y razonable que apunta a la reinserción verdadera de personas que están detenidas por el bien de ellos y por el bien de todos nosotros. Oye, Coco, pero cuando tú empezaste en ese primer entrenamiento, tú no tenías este argumento creado. O sea, el PowerPoint lo hiciste varios años después. Entonces, ¿por qué creías que jugar rugby le podía hacer bien? ¿Cuál fue el impulso? ¿Voy a pasar tiempo con esta gente? ¿Voy a devolver la suerte que tuve yo y la que no tuvieron ellos? ¿Cuál fue? No, primero sabía que a mí me hizo muy bien. Dije, el primero que le hizo bien este deporte fue a mí. Dije, si a mí me hizo bien, que de chico no me portaba tan bien, me hizo muy bien para ser un poquito mejor o menos peor. Digo, ¿por qué no? Y lo segundo no era pasar tiempo ahí, porque digo, para hacer altruismo hay 1000 lugares antes para ir que la cárcel. Lo que me nació es, con mi mujer teníamos varios hijos, y dije, el día de mañana, por ahí mis hijos crecen y ellos salen, y un día por ahí se cruzan. Y ojalá que en ese momento diga, ¿por qué no hice más de lo que me correspondía? Entonces, en ese pensamiento de por mis hijos, o por los hijos de unos amigos, o por la sociedad entera, era lo que
metámonos en este lugar, me guste o no me guste, llevando algo positivo, que en este caso es el rugby. Obviamente no habíamos hecho un master plan, como vos dijiste, de nada, llegamos ahí con una idea, y bueno, y esto de perseverar en el tiempo nos empezó a enfocar que, no estaba tan mal esta ¿Qué empezó herramienta. a pasar? Cuéntanos esa historia. ¿Cuándo tú te diste cuenta que lo que tenías era más que una actividad deportiva en una cárcel, punto, que empezó a tener un resultado? Cuando se iban multiplicando los jugadores adentro. Empezaron a llegar más. Empezaron a venir cada vez más, cada vez más. Llovía, cancha inundada. Nosotros íbamos igual. Y ellos también. Y dijimos, acá está. Se están apasionando por lo mismo que nos apasionamos nosotros. Este es el camino. Si quieren venir bajo la lluvia, con la tierra, barro, se rompen, se doblan el tobillo y están esperando para volver, se sacan el dedo, se lo vuelven a poner y quieren seguir jugando, acá hay algo más. Hay tierra fértil para seguir. Ahí es donde percibimos, de esto tenemos que hacer más, porque es difícil engancharlos, comprometerlos a algo donde su vida había sido violencia, equipo no había, de donde venían, y dijimos, bueno, me parece que escarbemos todo lo que podamos esto, a ver a dónde podemos llegar. ¿Y a dónde llegaron? ¿Qué te empezaron a decir ellos? ¿Qué les pasaba a ellos con ese encuentro? Eso es, por decir un ejemplo, uno había cometido un robo muy violento, pero no tomaba conciencia. No tomaba conciencia. Y un día vino y me dice, estoy llorando hace una semana porque me estoy dando cuenta del mal que hice, pero recién ahora. No lo había percibido en todo ese tiempo. Yo soy una buena persona, decía. Buena persona, pero le está sacando las cosas a otro. ¿Cómo es? No tomaban dimensión. Cuando se daban cuenta del daño que estaban haciendo, bueno, pasan estas cosas, ¿no? Y después, esto de querer más, me cambió la vida. La herramienta del rugby, están pensando en el deporte, ya aparece sentido de pertenencia, equipo. Le subió el ánimo. Se sonríen. Uno vino por primera vez, juega, se golpea durante 1 hora y media y termina y le digo, ¿qué sentiste? Y me dice, en esta 1 hora y media me saqué 2 años de odio. Pudo descargar todas esas broncas con golpe. Tan acostumbrados a los golpes desde muy chicos. Si yo iba a enseñarle catequesis el primer día, y capaz que se sonreían y por ahí tenía que ir durante 2 años, pero no lograba ver la verdad de cada uno de ellos. Y en el deporte se ve muy rápido. Uno se da cuenta perfectamente quién es quién. No sé, si yo voy a jugar al fútbol, el que no quiere atajar, el que no quiere salir, el que se la pasa hablando, el que se la pasa criticando, el que está calladito y jugando en serio, te das cuenta de todo, no te pueden disimular nada ahí adentro. Y ahí es mucho más fácil la corrección y la segunda oportunidad rápidamente. Tú en tu fundación, finalmente, ¿cómo materializaste esta experiencia? ¿En qué se traduce hoy? ¿A cuántas personas atiende? ¿Cuál es la metodología exactamente? ¿Cómo funciona? Bueno, arrancamos con el rugby, durante 4 años era rugby, y un día vino un amigo que quería rezar el rosario. Digo, qué raro, que quieran sentarse a rezar el rosario, pero bueno, yo a todo el que quería venir con algo le dije que sí. Bueno, vino, pero trae comida porque no se va a sentar nadie acá. Bueno, comieron, rezaron, hace 13 años que se reza el rosario, y eso hizo que venga un montón de gente a acompañar. Después le agregamos una pata educativa, si se le hacen cursos. Y después cuando salían en libertad, la 4ª pata, que es la salida laboral. Que todo muy lindo el rugby, la espiritualidad, la educación, y quién le va a dar trabajo a alguien que estuvo detenido. Y ahí empecé a chocar porque no era fácil. No era fácil. Aquí tampoco. Y de repente alguna empresa me llamó para dar una charla motivacional a un cierre de un evento. Bueno, y yo fui, di la charla y me dice, qué bueno está esto, ¿en qué te podemos ayudar? Si yo le iba a pedir directamente trabajo, me iban a decir que no. Bueno, venía a ver lo que estamos haciendo. Y vinieron con un grupo. ¿Y podemos hacer un curso a los que están por salir? Dale. Y cuando estaban terminando el curso, che, Gaby, me lo quiero llevar a mi empresa. Bueno, listo. Y así, cada una de las empresas que yo fui pasando, dando charlas, se empezaron a comprometer. Hoy hay más de 100 empresas en Argentina que dan trabajo a personas que estuvieron privadas de su libertad. Varones y mujeres, que también tenemos el equipo de las Espartanas. Pero se fue multiplicando, ¿no? Nos fuimos profesionalizando, no lo mandamos directo a trabajar, sino hacemos un entretiempo de 3 meses que hay empresas que los prueban, les pagan poco y les exigen mucho, y los que superan eso
Después sí van a empresas más importantes que sabemos que es difícil que fallen después. Y ahí es donde los índices de reincidencia terminan de bajar de arriba del 75% a menos del 5%. Más allá que en Argentina, si llega un gobernador te dice que es del 75%, el día que se va bajó al 40%, viene otro y el día siguiente 75%, es decir, no hay nada muy serio en relación a la reincidencia. Y supuestamente es responsabilidad del Estado, del Ministro de Seguridad, de Justicia, solucionar este tipo de temas. Pero si como sociedad nos quedamos esperando que el político de turno nos resuelva un tema tan importante como el de la seguridad, van a pasar gobiernos y gobiernos y este tema no lo vamos a resolver. Nos tenemos que comprometer a hacer algo más. Hay una definición que se la escuché a un mexicano que hablaba de la persona idealista. Y él decía, es la persona que comprende que su misión inicia donde su responsabilidad termina. ¿Sí? Uno dice, bueno, yo hago un montón de cosas, sí, pero hay que hacer algo más. Y en este punto, que es tan importante el tema de la seguridad, nos tenemos que comprometer un poco más. Hoy en Argentina, en 44 cárceles, más de 2.500 personas que están privadas de su libertad son parte de espartanos. Han salido muchísimos, hoy hay 150 personas que están trabajando en empresas. Se multiplicó en varios países, acá en Chile, en 2 cárceles se está haciendo esto también. En Uruguay, en España, en Kenia, en Perú, en El Salvador, se va multiplicando. Y cuando la sociedad empuja sobre un tema particular, que no es solamente pedir más penas para los delincuentes, sino queremos que salgan mejores, no solamente que estén más tiempo, y ahí el político de turno va a empezar a decir, bueno, si la sociedad está queriendo esto, apoyémoslo. Si nosotros no les pedimos a la política, ayúdennos, pero de otra manera que la que hacemos convencionalmente, que poner más patrulleros, más cámaras de seguridad, más policía, más penas, bajar la edad de imputabilidad y nos cuidan de esa manera, puede ser, y gracias, pero queremos un poquito más. Cuando pensamos que las personas que están adentro sí pueden cambiar, arranca otro partido. Ese es el partido que Coco, queremos jugar. ¿Qué te pasó a ti en la cancha de la dignidad humana, de la compasión? Evidentemente tú eres una persona también muy espiritual, pero es fácil tenerle miedo al otro, es fácil juzgar al otro, es fácil condenarlo a una vida de penurias cuando ha cometido un crimen. Lo que no es fácil es ver al otro detrás de eso, ¿no? Entonces, ¿qué te pasó? ¿Qué historias conociste? ¿Qué personas te conmovieron? Que te conectan con la cuestión más profunda de ser cristiano, que es ser capaz de ver al otro en su dignidad humana. Sí, ahí te das cuenta, empezás a rascar un poquito, digamos, a sus personalidades, y atrás hay hijos que por ahí no ven hace 3 o 4 años. Digo, me desoriento. ¿Cómo no ves a tu hijo que no, hace 3 o 4 años? ¿Cómo puede ser? No, porque la cárcel, la verdad, no está bueno, y traer a mi hijo a la cárcel es naturalizar un lugar que no está bueno, entonces mi mujer no lo quiere traer, y digo, estamos hablando de años luz, ¿no? Entonces generamos un partido de rugby afuera, en un club, y ahí va su mujer con sus hijos. Y lo que pasa dentro de la cancha es nada de lo que pasa afuera. Lo que significa, viene un montón de familia y se cruza con nuestra familia, con la familia de los jugadores del otro equipo, con la sociedad entera. Han llegado ahí los guardias que los cuidan con sus hijos para que jueguen con los hijos míos, con los hijos de los espartanos o espartanas. Impresionante la integración que aparece en estos tipos de partidos, que uno puede llegar a decir, bueno, esta gente que se pudre hizo todo mal. Bueno, el pasado no lo podemos cambiar. Esto es hacer algo en el presente para mejorar el futuro. Otro te dice, bueno, porque a vos no te tocó. Y, bueno, es verdad, no me tocó. Y si me hubiese tocado, capaz que no lo hago. Pero como no me tocó y tengo la suerte de poder hacerlo y que el beneficiado puede ser otro, bienvenido sea. Pero necesitamos miles y miles de personas que levanten el dedo y digan, es por acá. No solamente la sociedad, como decía hace un ratito, lo político, los empresarios que se animen a dar una mano. Y digo, acá en Chile está arrancando algo espectacular. Mañana vamos a ir a una cárcel de mujeres que están rezando el rosario hace poco tiempo. Y hay una pequeña historia, una de ellas, todas las noches parece que lloraba, porque le pedía, Jesús, perdóname, por lo que había hecho hace unos años atrás. Y no podía salir del Jesús, perdóname, porque Jesús no le respondía. Y parece que hicieron una dinámica donde cada una escribía algo lindo para otra. Y pusieron todo en una bolsa, la mezclaron, repartieron. Y esta chica sacó un papel, y el papel que decía, Jesús te perdona.
Y vos escuchás eso y decís, wow, qué lindo ser testigo de esto que puede llegar a pasar por el simple hecho de dar un paso. Yo no sé lo que va a pasar de acá al día de mañana con Espartanos, si va a crecer muchísimo más o no, pero lo que sí estoy seguro que algo a alguien le va a servir. Para cerrar quería conocer esas anécdotas porque me comentabas que finalmente con el deporte han podido llegar a muchos lugares y que se han jugado partidos históricos, que los espartanos han estado donde se hace la historia del deporte. Cuéntanos un poco ese. Sí, empezamos a jugar primero con amigos y después dije, ¿por qué no hacemos esto por qué no jugamos con la policía? Presos, policías. ¿Sí? ¿A ti te gustan los problemas? Sí, eso me quedó claro en la primera pregunta. Bueno, se jugó ese partido, salió muy bien, pero después dije, no, vamos a hacer un poquito más, porque la policía era de un lugar y ellos eran de otro, no se conocían. Juguemos con los jueces y los fiscales que los metieron presos. Fui a ver a los jueces y fiscales que yo conocía y llenos de miedo. No, si yo le allané la casa, yo lo condené a 7 años, el otro, yo le pinché el teléfono y bueno, y finalmente se hizo ese partido. Salió tan bien que después se hizo otro partido más. Agustín Pichot, que fue capitán de los Pumas, se encargó de hacer el preliminar de Pumas All Blacks en el Estadio Único de La Plata, allá en Argentina, de Pumas All Blacks, el partido entre espartanos y jueces y fiscales. Y la verdad que cuando terminaban, los espartanos se les acercaban a los jueces y con su familia, mujer e hijo, iban y le decían, gracias doctor, porque gracias a que usted dijo que sí a jugar este partido, yo pude ver a mis hijos. Usted hizo su tarea, yo me mandé una macana, usted hizo lo que tenía que hacer y yo le agradezco porque me dio esta oportunidad de ver a mi familia. Y ahí es el principio de algo espectacular que, bueno, que se va viviendo y lo vamos viviendo día a día. Que llegue muy lejos, Coco. Muchas gracias por esta conversación. Gracias, Paloma, un placer. Así vamos, buscando esos experimentos de mentes que a primera uno los lee en el papel y dice, ¿realmente deberíamos hacer esto? Bueno, parece que sí. De la locura, de la iniciativa, de la mirada empática, surgen esas posibilidades para transformar la sociedad en los modelos que a veces creemos que están definitivamente perdidos y sin embargo todavía hay esperanza. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más. Todos hablamos de paz. En el imaginario es una paloma con una ramita de olivo y en la práctica la vemos en el fin de una guerra, la firma de un acuerdo, pero ¿qué es realmente la paz? La paz no tiene una concepción unívoca a nivel general, sino que es bastante cultural. Vas a ver que también hay un tema de paz interior, paz espiritual, desde una visión religiosa que va a tener variaciones de acuerdo a cada cultura. La paz no es un estado al que uno pueda ingenuamente incluso aspirar, así como un estado casi celestial, pastoril, bucólico, en fin. No es una meta en específico, sino que es un camino en donde vamos construyendo paz. Mientras los índices internacionales la miden en base a niveles de conflictos, homicidios o de criminalidad, el foco pocas veces está en aquello que cada persona afectada percibe como tal. Cuando nosotros miramos cifras como cuánta gente murió en el conflicto, cuánta gente fue desaparecida, no entendemos muy bien la dimensión humana que eso tiene. Claro, sirve para comparar, ¿cierto? Como qué conflicto fue más intenso en términos de violencia física, pero no sirve tanto para humanizar a la otra parte. No captura en verdad lo que paz significa en términos de relaciones más armoniosas, tejido social. Tenemos que considerar que la paz va a reflejar que haya un crecimiento o florecimiento de cada uno de los individuos y de la comunidad en su totalidad. ¿Por qué? Porque eso te muestra que hay como una experiencia de vida que les permite desarrollarse, que les permite ser. Sí, y por eso es distinta la paz si es que la ves desde los estados que lo ves desde los individuos. Porque un estado puede estar bastante estable, pero los individuos pueden estar experimentando distintos elementos de violencia, transgresiones. Para una madre en Colombia, la paz se traduce en saber dónde está su hijo desaparecido. Para una persona en Bosnia y Herzegovina, es poder ir al mercado sin ser discriminada. Y para una persona mayor en Turquía, se vive en la libertad de hablar en su lengua materna.
Esas pequeñas señales de la vida diaria son las que busca identificar Everyday Peace Indicators, una organización que trabaja con comunidades afectadas por la violencia para construir indicadores de paz desde la experiencia de cada persona. Cada lugar tiene su singularidad, cada conflicto es súper específico en términos de las cosas que han sucedido, los distintos cosas que el Estado ha hecho para poder ayudar con esto. Como Everyday Peace Indicators, nosotros no creemos que hay solo una paz y desde ahí parte nuestro trabajo de poder entender cómo la gente considera la paz desde su propia perspectiva, pero no una perspectiva individual, sino una perspectiva comunitaria. Nadie conoce mejor el significado de la paz que quienes han sufrido la guerra o el conflicto. A través de grupos de trabajo con las propias comunidades, los voluntarios de Everyday Peace Indicators recopilan las historias y perspectivas de cada persona y en conjunto trabajan en transformarlas en indicadores concretos. Y aunque cada comunidad construye sus propios indicadores, existe un elemento que suele repetirse: la confianza entre las personas, el apoyo mutuo y la posibilidad de convivir en armonía con quienes los rodean. Comparativamente en todos los contextos en los que hemos trabajado, lo que más hemos visto es que la gente cree que está más en paz cuando las relaciones en su propia comunidad son más armoniosas. Lo que más se repitió en los indicadores era esta situación de que la gente, las distintas comunidades se ayudan entre ellos cuando pasan todos estos problemas de todas estas crisis económicas, de que los vecinos se ayudan cuando falta comida, de que a pesar de las diferentes etnias, la gente se logra vender comida entre ellos o entregar medicina, sobre todo por el tema de la pandemia. Entonces yo diría que eso es como lo más común que hemos visto, que la gente no categoriza la paz o no la entiende en forma de el Estado tiene que hacer esto, sino más como las relaciones sociales se van dando. Everyday Peace Indicators ha trabajado con comunidades que han vivido el conflicto paramilitar en Colombia, los cambios políticos y los coletazos de la guerra civil en Sri Lanka y los traumas y vestigios sociales de lo que fue el genocidio en Bosnia y Herzegovina. Historias y conflictos distintos, pero una misma búsqueda: entender cómo se construye la paz desde la realidad de cada comunidad. La paz se siembra desde lo más humano de cada ser. Repensar indicadores que la midan desde lo más sensible y compasivo se vuelve inherente para que persista en el tiempo. No hay mucho de entender y humanizar a la otra parte, pero cuando uno ve estas historias, cuando uno escucha a esta mujer decir, yo ya no quiero más odio, solo quiero saber qué pasó con mi hijo y encontrar ese cuerpo y darle un funeral como corresponde a los restos de mi hijo, eso es lo único que quiero. Eso humaniza a la otra parte. Una de las cosas que los exguerrilleros mencionaban era, es súper difícil para mí volver a la vida cotidiana porque he llevado en este conflicto por años y no sé cómo pagar una cuenta de la luz. Eso dice como, esta persona le está costando volver a la vida civil porque está sufriendo estos problemas y esto otro. Y quizás crea algún tipo de lazo, de puente para poder encontrar como un acuerdo. Y eso es algo que los acuerdos de paz, las cosas que el Estado hace, a veces no logra. El desarrollo de estos indicadores han permitido que la organización pueda obtener fondos y así apoyar a las comunidades a alcanzar uno de sus indicadores y dar un paso más a la pacificación del entorno. Entonces, por ejemplo, si una de las comunidades decía que iluminar uno de los puentes era muy importante para ellos porque así las mujeres no sufrían violencia sexual. Entonces ellos lo que hacían era que ellos ponían la mano de obra y nosotros con la plata de estos pequeños fondos que obtuvimos poníamos los materiales. Entonces era como un trabajo en conjunto en los que ellos podían lograr hacer algo que fuera cortoplacista con este dinero, pero que fuera muy importante y impactante para sus comunidades. Porque son las personas las que riegan el camino a la paz. Escucharlos e incorporarlos en los procesos es una necesidad. Los indicadores desarrollados por Everyday Peace Indicators son revisados y validados por los propios participantes de los grupos de trabajo y por otros miembros de las comunidades afectadas para asegurar que representen de manera fiel su realidad y experiencia. Para que el proceso realmente se sostenga en el tiempo, tiene que tener participación de la comunidad o las comunidades. Esa participación tiene que ser totalmente amplia. Tú no puedes dejar
ningún actor, ninguna persona fuera de ese proceso. Ahí sí que hay receta, o sea, esa es la única manera de lograr que ese proceso de paz sea positivo, se sostenga en el tiempo y que realmente sea legítimo. Ahí el tema de la legitimidad te lo da al final del día la comunidad o las comunidades. No existe una única forma de entender la paz. Escuchar las voces y necesidades de cada individuo, reconocer la historia, la cultura y las experiencias de cada territorio puede ser el primer paso para sembrar hojas de olivo que miles de palomas blancas puedan alzar al vuelo. Si yo les digo graffiti, ustedes se imaginan inmediatamente los rayados. La mayoría de las veces no nos gustan porque se ven sucios, afean lugares distintas de las calles, de la ciudad. Sin embargo, otros a veces son una luz de esperanza, de belleza, en un espacio que se ve demasiado gris. Portugal tuvo un acto de innovación llamado Lata 65 y decidió poner el spray en manos de personas mayores. En el camino descubrió algo mucho más grande que el arte que fueron capaces de crear. Encontró una forma de combatir la soledad, de reconstruir vínculos y de devolverle un lugar a esos adultos mayores en la comunidad. Sebastián Quileñán nos cuenta más en la siguiente nota. Chile está envejeciendo más rápido que nunca. En 2025, por primera vez en su historia, el país registró menos de un hijo por mujer, la fecundidad más baja de toda Latinoamérica. Y la esperanza de vida al nacer se sitúa en 81.8 años. Pero vivir más años no significa vivir mejor acompañados. Menos nacimientos significa familias más pequeñas, lo que abre un debate del que poco se habla. ¿Dónde están las redes de apoyo para las personas mayores? La respuesta empieza a verse hoy. Casi la mitad de las personas mayores en Chile declara sentirse en soledad no deseada, salvo cuando aparece algo que la interrumpe. Es un testimonio que es muy duro y se repite demasiadas veces. Es que en cuanto estoy aquí no estoy pensando en las horas que me quedan para morir. Eso que la interrumpe tiene nombre y viene de Portugal. Se llama Lata 65. Lata por la lata de spray, pero también porque en portugués significa no tener vergüenza. Y 65 porque era la edad de jubilación cuando nació el proyecto, un taller donde personas mayores aprenden graffiti y salen a pintar los muros de su barrio. Nació en 2012, casi por casualidad, la arquitecta Lara Seixo organizaba un festival de arte urbano cuando notó algo que no esperaba. Los más entusiastas no eran los jóvenes. Pensaba que el público que tendríamos serían los estudiantes, pero la verdad es que empezamos trabajando y toda la gente que se aproximaba y se quedaba preguntando qué estábamos haciendo, si los artistas vivían de esto, eran las personas mayores. 13 años después, Lata 65 ha cruzado fronteras. De Portugal a Brasil, España y Estados Unidos, más de 700 personas mayores han participado en el proyecto, en 6 países distintos. En 2023, el gobierno portugués lo reconoció como proyecto de interés cultural, porque detrás de Lata 65 hay algo más que pintura. El proyecto desafía 2 prejuicios al mismo tiempo, el que carga el arte urbano y el que carga la vejez. El graffiti también hay que desmitificarlo de lo agresivo, de lo violento, del odio, de lo negativo, para sentir que es una técnica que además nos acerca a los jóvenes, que es algo que nos cuesta a las personas mayores. O sea, yo me imagino que para una nieta tener una abuelita grafitera es toda una historia que puede contar. Sí, hay un montón de estigma y de preconcepción de lo que es el graffiti, pero es desconocimiento siempre. Yo creo que todo eso viene siempre de una posición de no conozco, no sé, entonces no me gusta y no es para mi edad. Hay gente que viene al workshop, empieza ahí, en ese punto, esto no es para mi edad. Y al final son los que están ahí más delante de la pared escribiendo todo y más alguna cosa. Es siempre muy divertido. El cambio que puedes ver en las personas es súper interesante. Para muchos, la vejez se vive en aislamiento, pero el arte, cuando se hace en comunidad, puede tener un impacto que va mucho más allá de lo artístico. Y la calle deja de ser un lugar de paso para convertirse en un lugar de encuentro. Creo una de las cosas más bonitas que siempre pasa es que cuando estamos en la calle, en la última parte ya trabajando y pintando, hay muchas veces que se aproximan personas y ellas son las primeras que los desafían a venir a pintar.
a hacer cosas. Si la cosa es en conjunto, no por destruir, no por rabia, entonces si hacen justamente un concurso, cómo hermosear esto y que cada uno vaya aportando, hacen joyas. Yo he visto joyas en Valparaíso, unas calles preciosas. Y ahí, casi sin notarse, pasa lo más importante. El barrio se reconoce a sí mismo. Es un momento de compartir entre todos. Muchas veces estamos hablando de personas que incluso viven en el mismo barrio, pero que no se conocen. Y estos son momentos también de compartir. Entonces yo creo que es una de las cosas que más puede traer felicidad y traer más vida a las personas, y no solo las personas mayores. Si tú te conectas socialmente en estos encuentros comunitarios, se va la soledad y después empiezan a necesitarse. Y esas personas se convierten en familia, porque como hablábamos, la familia de antes ya está mucho más dispersa. Y eso es Lata 65, una iniciativa que a través del arte callejero, asociado a la juventud, busca darle a esta etapa de la vida un nuevo espacio de sensibilidad y conexión. Una etapa que muchos asocian a la soledad, un antídoto que ha permitido mejorar la experiencia de más de 700 adultos mayores en 6 países del mundo. Sueños, esperanza y algunas preocupaciones es lo que los niños tienen cuando les hablamos sobre el futuro. Les preguntamos cómo imaginan Chile en los próximos años y esto nos contaron. Que todos los niños de Chile tuvieran educación. La educación, que sea mejor. Chile en el futuro, que no hubiera más basura en el suelo. Con flores, árboles creciendo y que no corten ningún árbol. Que tenga buenos paisajes y que no esté tan contaminado. Limpien el río Mapocho porque está muy sucio. Porque todos los adultos a veces tiran basura. Porque así lo hace la naturaleza. Como en los cañas de mi Butapachi, tiene muchas flores y árboles. Más academias de artes marciales, de arte, música. Que no haya tanta discriminación en los colegios. Hasta aquí llega este capítulo de Pares Impares, donde hemos querido entregar distintos sabores de las posibilidades que tiene el encuentro. Definitivamente ese que parece ser muy difícil, pero que es el más sostenible, y es el de las segundas oportunidades para todos los que quieran ser parte del proyecto futuro de este país al que todos amamos. La tarea en torno a la seguridad es tan grande que necesitamos abrir la cabeza y también las alternativas para todos aquellos que quieren una segunda oportunidad para integrarse a este proyecto común llamado Chile. Pero también tenemos tantos desafíos en materia de integración, y una muy concreta tiene que ver con integrarnos a nosotros mismos, que estamos cada vez mayores, vamos a llegar más rápido de lo que imaginamos a estar dentro de esa población que envejece aceleradamente y que necesita propósito, trabajo y un proyecto para esos nuevos 30, 40 años con los que no contábamos, pero que son parte de las buenas noticias del avance de la humanidad. Tenemos todas las ganas de que cualquiera de ustedes que tenga la voluntad de ser un integrante, un miembro de estas iniciativas que promovemos capítulo a capítulo, pueda encontrar rápido su destino, y para eso cada vez tratamos de compartir más información desde la Corporación 3xI y desde CNN Chile, por si ese entusiasmo se puede materializar en una iniciativa, en un voluntariado, en un apoyo a cualquiera de todas estas causas país que están pendientes y latiendo y necesitando su entusiasmo, su energía para trabajar por el futuro. Nos vemos muy pronto en otro capítulo. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.